estoy grabando. Me había quedado la pregunta que decía, Carolina, ¿me la recordás? Perdón, Sí. Ro, había una pregunta de Lean G que decía, en la C, que estaba antes, la resonancia Perdón. magnética nuclear, no sé qué resultado podría dar. Claro, era a posteriori, ¿sí? No sé, lo respondí hace un ratito, que una vez que se sabía que esta persona tenía un tumor, ¿sí? Digamos, como los pasos a seguir serían, una vez que se saben que es un tumor que no es primario, que no es un problema de la glándula, sino que es por un exceso de ACTH, se debe analizar dónde está ese tumor. Entonces, con la prueba de la dexametasona se podría saber si ese tumor es hipofisario o es ectópico, ¿sí? Y un paso siguiente, si ya se sabe que es, supónganse, hipofisario, bueno, se podría hacer la resonancia para evaluar qué tan grande es ese tumor, por ejemplo, dónde está específicamente alojado. Va a estar en la hipófisis, pero bueno, en qué parte de la hipófisis. O si es ectópico, en qué lugar del cuerpo está, ¿sí? Porque en ese caso, si la persona lo resiste, se tiene que evaluar al paciente, pero después digamos, la cura, entre comillas, sería extirpar ese tumor. Entonces, la resonancia lo que da es bien el lugar en donde está, ¿sí? Y bueno, y qué tan factible es esa cirugía. ¿Se comprendió, Lean? Acá tengo el chat, sí, perfecto. Bien, a Florencia, me parece que había de la reunión anterior, digamos, Carolina tenía una pregunta, puede ser, si no vamos por la de Florencia. Sí, yo tenía una pregunta que igual creo que ya la respondieron más o menos. O sea, la única causa que aumente el cortisol en el cuerpo sería un aumento de ACTH y por eso se mide. Si es debido a un tumor hipersecretor de ACTH, vos tenés la primaria, que es porque hay un tumor dentro de la corteza, ¿sí? Suprarrenal, que secreta cortisol. Pero eso sería un hipercortisolismo primario. También puede aumentar el cortisol porque la persona está haciendo un tratamiento, ¿sí? Con corticoides. Y un aumento de cortisol puede ser secundario a una hipersecreción de ACTH. Esa hipersecreción de ACTH también puede ser por un tumor, y ese tumor puede estar alojado en la hipófisis o en otra parte del cuerpo. ¿Sí? Claro, está bien. Sí, Bien. gracias. Estas serían como las 4 causas de por qué el cortisol podría estar aumentado. ¿Sí? Bien, y con lo que dice Florencia, bueno, acá recuerden que, fíjense que esto está en la presentación de por qué el valor de... ¿Estaba el sodio normal, seguro? A ver. Ah, tenés razón, sí. Y bueno, en ese caso seguramente no estaría afectada. Sí, la cuestión del potasio se debe a que, eso por ahí ahora que estoy pensando no lo caré, está en los libros, muchas veces, a ver, esperen un cachito, para molesto. Bueno. Bien, con respecto al aumento de cortisol, ¿sí? Y los valores de sodio y potasio, recuerden que puede llegar a tener un efecto, ¿sí? Mineralocorticoide, ¿sí?
en este caso, sí, capaz que nos quedó mal ese punto, no digo que no, porque encima tengo la idea de que estaba aumentando. Bueno, Perdón, sí, el sodio yo tengo como que está normal. Yo tengo el seminario el año pasado, pero como comparé solamente el sí, está NMK, normal, por eso. El sodio y Sí, el sí, el potasio valor en la guía está están normal, normal. Ah, está bien. está Sí. sobre el límite ah, inferior, 136 y bueno, el límite inferior es Y 135. el potasio acá yo lo tengo disminuido, o sea, en la guía, creo que es la de este año y es igual a la de anterior, que yo recuerde, tienen el sodio en 136 milimolar, o sea que estaría en el rango inferior, pero dentro de lo normal, y el potasio está un poquito disminuido, porque está a 3,2 mil equivalentes por litro, y, o sea, el rango menor es 3,7, ¿sí? yo lo tengo así. ¿Está bien? Ese es el valor, porque, no sé, estuvimos modificando algunas guías, pero creo que justo esta no, por eso es la que quedó del año pasado, si mal no recuerdo. Bien, por eso, en líneas generales, el cortisol puede llegar a tener un efecto, lo que se llama mineralocorticoide. ¿Qué quiere decir? Que asemeja a un mineralocorticoide que sería la aldosterona. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la aldosterona tiene lo que genera a nivel renal es que aumente la absorción de sodio, ¿sí? Y con eso de agua, y, eh, y que elimine más potasio, ¿no? Pero pueden ser cuestiones indistintas, o sea, diferenciadas. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en este caso, fíjense que está ahí, digamos, están los dos en el límite inferior. ¿Nos queda mal este coso? No, ¿no? Ahora que estoy pensando, debería, perdón, chicos, acá capaz que No, hay, porque en realidad ahí lo que tenés es una pérdida de potasio renal, tenés hipertensión, y claro, y el tendrías que tener sodio, retención de sodio, claro, por el efecto mineralocorticoide tendrías que tener retención de sodio, exacto, por lo cual yo esperaría que el valor esté más cerca del límite superior que del límite superior que el inferior. O sea, inferior, tal cual. en ese caso es normal, pero cuando hay retención, esa diferencia de normalidad, digamos, yo esperaría que Aumenta. esté más, que pueda ser normal dependiendo del nivel de retención, obviamente, porque hay un rango en el que puede variar, que es de 135 a 145, pero Sí. analizándolo pensaría que podría estar más alterado que, que La eliminación de potasio que la de sodio, que la retención de claro, sodio, claro. ¿sí? Pero como son mecanismos diferentes, puede que esté afectado uno y no el otro, a eso va. En líneas generales, en ese caso, ¿sí? Esto Que que es lo que está, se ve acá. claro, en este caso, seguramente a lo mejor ese nivel de cortisol no tiene tanto efecto no tiene un efecto mineralocorticoide tan pronunciado. ¿Se entiende? O sea, a ver, fíjense que tanto la aldosterona como el cortisol, los dos provienen del colesterol, ¿sí? Entonces, las células de la corteza suprarrenal, cada cual tendrá unas enzimas determinadas para poder hacer la hormona de forma, o sea, que le corresponde a cada zona, digamos, ¿sí? Pero en estructura la aldosterona y el cortisol son bastante parecidos. A nivel renal existe a su vez, o sea, y el receptor de cada una de estas dos hormonas puede que tenga un sitio de unión en el cual puedan unirse tanto la aldosterona como el cortisol, obviamente la aldosterona mucho más específica que el cortisol. A nivel de las células del riñón existe una enzima que cuando en presencia de cortisol, ¿sí? Eh, va eliminando, digamos, en las células que tienen el receptor, perdón, de aldosterona, a su vez también tienen una enzima que van eliminando, ¿sí? El cortisol. Con lo cual, cuando el cortisol está
esta célula está en presencia del cortisol, en realidad este receptor no se va a unir al cortisol porque justamente esta enzima lo está degradando. Y de esa manera no hay como decirles, una reacción cruzada, ¿sí? Ahora, si estos niveles de cortisol son muy altos, podría llegar a unirse el cortisol al receptor de aldosterona, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta enzima se satura. Entonces, por eso el efecto mineralocorticoide del cortisol. Es un efecto similar a la aldosterona. En este caso, evidentemente, se ve que no serán efectos muy visibles por la concentración de cortisol que tiene esta persona. ¿Sí? Pero en este caso ustedes podrían, la justificación, no les vamos a poner esto así tan al límite, ¿sí? En los parciales le ponemos así a todo o nada, si esa es el temor. Pero en este caso podríamos justificar diciendo, bueno, si bien se sabe que hay un efecto mineralocorticoide del cortisol, ¿sí? En este caso no sería tan evidente, dado que los valores de sodio están dentro de lo normal. Yo esperaría, lo que decía Ignacio hace un rato, yo esperaría que fuesen mucho mayores, y listo, digamos. Si bien se ve un poquito en lo que es la eliminación del potasio. ¿Sí? Florencia, no sé, te mareé al final. Hola. Ahí contestó que bien. Ahí está, sí, sí. Bien, y Carolina pregunta, la prueba de dexametasona solo se pide en los casos que el cortisol y el CTH dan elevados, claro, que da una idea de que que no es un problema de la glándula, ¿sí? De la glándula suprarrenal, de la corteza suprarrenal, para diferenciar de ectópico e hipofisario, sí, perfecto. O se pide en paralelo el análisis de sangre. Esto no entiendo a qué te referís. O se pide... Es solo para saber si lo pedís al mismo tiempo que se miden los niveles de cortisol y ACTH, o una vez que tenés los resultados de esos niveles, Claro. pedís la prueba de Exacto, exacto. Primero hay que saber, porque a lo mejor el aumento hay solamente un aumento de cortisol. Si fuese primaria, ¿sí? Habría un aumento de cortisol, pero por una retroalimentación negativa, la CTH debería estar baja, ¿sí? Ahora, si los dos están altos, primero se hace eso para ver, digamos, si es primaria o secundaria, por así a grandes rasgos. Una vez que se sabe eso, recién se hace el análisis de la dexametasona, porque ustedes piensen que esta persona tiene el cortisol alto, ¿sí? Ya tiene un montón de sintomatología, ¿sí? Dada por el aumento de cortisol. Y nosotros le tenemos que hacer una prueba de dexametasona que es agregarle aún más cortisol. O sea, es una prueba que, o sea, como que muy invasiva, por decirlo de algún modo. O sea, que el organismo de esta persona tiene que resistirlo, ¿sí? Porque le estamos agregando más cortisol del que tiene, no es cortisol, corticoides del que tiene, ¿sí? Entonces se van haciendo como en serie, digamos, ¿sí? Bien. No sé si hay más dudas del problema ¿Algo 5, más? si no pasamos al problema 6. Esperemos a ver si hay alguna otra duda. Ah, 6 hipo. Problema 6, que era el de Adela, Sí. que tenía... Addison. Sí, que consultaba por astenia, ¿no? Sí. Tenía Addison.
Bien, pasamos entonces al problema 6. ¿Algunas dudas del problema 6? Acá dice el fallecimiento del esposo, ¿lo tengo que relacionar con algo? No, más que nada ahí que está pasando por una situación de alguna manera de estrés, ¿sí? Que ya, y con eso, pensar en que ya podría influir también en su estado general, dado que tiene bajas todas las hormonas de la corteza, ¿sí? Pero en particular no tiene el cortisol, ¿sí? Pero lo tendrías que relacionar con una situación de estrés de esta persona, de Adela. Sí, es lo que pensé, bien. Y dice Lean, en este dice que la patología es la enfermedad de Addison. ¿Qué diferencia hay con una insuficiencia suprarrenal o es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Sí? Enfermedad de Addison sería cuando hay una disminución de todos los valores de las hormonas, ¿sí? De la corteza suprarrenal, dado por una insuficiencia en la propia corteza. ¿Sí? Y a eso se le denomina Addison. Sería como la primaria, insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Sí? Bueno. En el B, Julieta. A ver, Addison no sería la crónica. Claro, sí, es primaria y es crónica, las dos cosas, Nicole. Es crónica porque justamente a lo largo de los años va empezando a ser insuficiente la corteza, ¿sí? Y por eso tiene como un comienzo como insidioso, creo que se dice, ¿sí? Que como que de a poco van disminuyendo estos valores debido a la falta de funcionalidad de las células, pero sería primaria, de nuevo, lo que son las nomenclaturas depende de lo que uno esté mirando. Si uno mira dónde está el problema, es primaria, porque el problema está en la propia glándula. ¿Sí? Si lo ve en el tiempo de evolución de esta patología, sí es crónica, ¿sí? Porque va como paulatinamente disminuyendo la funcionalidad, a diferencia de una aguda, que es debido, por ejemplo, no sé, ahí creo que había algunos ejemplos, y justo, no sé, a la persona tiene una hemorragia en el lugar que genera que de un momento a otro deje de funcionar la corteza, ¿sí? Pero Addison podrían verlo como una insuficiencia suprarrenal primaria crónica. Y ahora sí me voy a Julieta, que dice en el B, dice, el síntoma que no se tiene en cuenta es la hiperpigmentación. No me queda claro cómo relacionarlo con la patología. Sí, no solamente la hiperpigmentación, fíjense que a nivel me fijo, pero fíjense que a nivel del laboratorio, ¿sí? También tiene la glucemia baja, ¿sí? Tiene hipoglucemia, tiene la urea elevada, ¿sí? Que esta urea se debe a que al tener la glucemia baja, los tejidos empiezan a utilizar proteínas, ¿sí? Como fuente de energía, entonces la urea va a aumentar. Fíjense que el sodio, en este caso sí, también está bajo, por una cuestión de que no va a tiene una baja concentración de aldosterona, y el potasio lo tiene elevado porque no puede eliminarlo justamente por la acción de la aldosterona, o sea, por la falta de acción de la aldosterona. Entonces, no solamente es la hiperpigmentación, sino también no vio todo los análisis o los resultados del análisis de laboratorio. Y con respecto a la hiperpigmentación, ¿sí? Si ustedes recuerdan, lo que hablábamos hace un ratito, que el cortisol tiene una retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis.
en el caso de la insuficiencia suprarrenal, no tiene ninguna, o sea, la glándula no es capaz de producir ninguna hormona, ni cortisol, ni aldosterona, ni las hormonas, los andrógenos, las hormonas sexuales. Entonces, al no tener cortisol, no se genera la retroalimentación negativa, con lo cual los niveles de ACTH van a aumentar mucho. Y a su vez, la ACTH en los melanocitos también puede escindirse y generar otra hormona que estimula esos melanocitos, y entonces la persona empieza a tener o manchas, ¿sí? O hay una hiperpigmentación a nivel de, por ejemplo, los codos, o sea, zonas o zonas de roce, ¿sí? Qué sé yo, axila, codos, rodillas. En caso de que haya tomado sol, el bronceado dura mucho más tiempo, ¿sí? Que en condiciones normales, ¿sí? Pero eso se debe a que hay un aumento del ACTH, y esa ACTH, al escindirse en los tejidos periféricos, sobre los melanocitos, se genera una hormona que los estimula. ¿Se comprendió eso, Julieta? Y creo que les decía que le llamaba la atención que ha habido la playa, acá, que hacía 7 meses que se había ido a la playa y el bronceado le permanecía. ¿Sí? Pero bueno, no solo tenían que tener en cuenta la hiperpigmentación, sino también los resultados del laboratorio. Bien, ¿alguna pregunta más sobre este tema, sobre este ejercicio? Pasamos al ejercicio 7, al último de la guía. No sé si había alguna otra duda del ejercicio 7. Estuvieron algunos preguntando. Ahí va una duda más de Carolina Drotz. No sé si el 6 o el 7 nos dirá. Es del 6, o sea, en el D. ¿El tratamiento sería nada más administrar corticoides? Claro, sí, el D, ¿cómo se podría haber evitado? Ah, no, el C, ¿me dijiste? No, el D. El D sí, en realidad sí, si hubiese podido diagnosticar que esta persona tenía Addison, el tratamiento sería, sí, suministrarle las hormonas, ¿sí? El cortisol, la aldosterona. Ahora, en el momento de la cirugía, ¿sí? Ahí lo que se tiene que hacer es aumentar a su vez la dosis del cortisol. Pero sí, ese sería el tratamiento. Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Alguno más? Bueno, pasamos al 7. Dale. ¿Dudas del 7? Bien, si no tenemos ninguna duda del 7, pasamos entonces a alguna duda que le haya quedado del seminario de integración. No sé si lo pudieron ver, eran 2 ejercicios. Bueno,
esperamos cualquier duda que tengan del 7, y si no, ahí está, Nicole Priu. Acá No sé está, cómo del justificar 7. que aumenta la concentración de leptina en sangre. A ver, el problema hablaba de un fármaco X que estaba en investigación, ¿sí? Entonces, no hace falta entrar en un mecanismo detallado, pero lo que ustedes tienen que saber oponer es que ese fármaco de alguna manera estaría estimulando la inducción, la síntesis y la secreción de lo que es insulina. Sería que de alguna manera el fármaco estimula la síntesis y la liberación de la leptina en sangre. No sé cuál es tu duda, pero sería esa. O sea, ustedes fíjate que en las gráficas ves una diferencia entre fármaco y no fármaco, y bueno, el fármaco, parte de su mecanismo de acción sería ese. Ah, bien. Perfecto. Buenísimo, Nicole. ¿Dudas del 7? Esperamos y después pasamos a la pregunta del AIME respecto a el seminario y abrimos el seminario. Joana nos pregunta, me quedó una duda del punto 5. Te pregunté en el foro, recién me fijé que no estaba contestada. Ah, la pregunta de Rocío, Ay, Rocío. sí, yo. Sí, yo te Sí, escribí ayer en la noche. Dale, a claro. ver, vamos con eso. A ¿Para querer que ver, te la lea? dale. Yo creo que Estaba la tengo bien, yo me más. fijé, estaba bien y lo Sí, contestamos sí, también. recién. Sí. Sí, ella preguntó. Bueno. Sí, vos creo que era el C, puede ser, Joana. Punto B, Un punto B. punto B. Igual una parte Ah, de la respuesta ya la discutimos en esta consulta, pero sí. era más que nada si con el análisis de sangre y la prueba de supresión con dexametasona son esos datos de laboratorio con los que podría confirmar el hipercortisolismo. Claro, hipercortisolismo ya era porque tenía aumentado el cortisol, ¿sí? Claro, pero eso no lo Y, podíamos saber, o sea, me decía en el punto 1 qué ujú, patología endocrina supone que posee el paciente. Yo supuse que era hipercortisolismo, pero punto B me pregunta si podría confirmar, si se confirma la patología, y sí lo podría hacer porque es junto con los análisis de sangre. bien, entonces, Que me hipercortisolismo lo podés saber porque tiene alto el cortisol. Y a su vez, al tener alta la ACTH, ¿sí? Podés pensar en un hipercortisolismo o hipofisario o ectópico. Descartás el cortisolismo primario justamente porque en el cortisolismo primario tenés la ACTH baja y acá está alta. sí, sí, Y por otro lado, bien. descartás el iatrogénico, porque acá la persona decía que no estaba tomando ningún medicamento, ¿sí? Entonces, Claro. ¿sí? Entonces, es hipercortisolismo porque está el cortisol alto y podría ser, como te dije, hipofisario o ectópico. Ahora, ¿podés confirmar cuál de los dos es? No. Bueno, entonces ahí vas a la prueba de dexametasona. ¿Sí? En la prueba de dexametasona te daba que era ectópico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no respondía. Entonces, si no responde a ninguno de los dos, podés descartar ahí el hipofisario y pensar en un ectópico. Perdón. Era así, ¿no? Daba hipofisario, no, creo que era ectópico. Sí. Creo que, no sé, acá tengo como que el cortisol a dosis altas disminuye, Entonces es porque hipofisario. me dice Está alta bien, tensión. perdón. Sí, entonces, Está bien. sí, no, por eso no me acordaba bien cómo era el resultado. Claro, hay supresión, ahí está, a dosis altas. Entonces ahí podés descartar el ectópico y quedarte con el hipofisario, ¿sí? Y después, lo que preguntaba la última pregunta, cuál podría ser el resultado, y bueno, justamente ya ahí se va a estudiar el encéfalo, la hipófisis en particular, y bueno, y ahí deberías encontrar, los médicos deberían encontrar este tumor hipersecretor de ACTH. Bien, y entonces a la conclusión adicional que se llega, aparte del hipercortisolismo, sería que
la conclusión sería a partir de la prueba de supresión, que es un tumor Claro. hipofisario y no ectópico. Exacto. Sí, con esa Bien. prueba sí. Y cuando hablaste sobre el tumor ectópico, Mm. habías dicho, no sé, se me cortó un poco, y Ajá. creo que habías dicho como que eran células del pulmón, ¿puede ser? ¿O lo dijiste como un ejemplo? Lo di como un ejemplo, en realidad es lo más frecuente, sobre todo personas que quizás tienen cáncer de pulmón, muchas veces ese cáncer de pulmón, ¿sí? Se genera en esos tumores, generan un aumento de la producción de ACTH, ¿sí? Pero ese tumor, digamos, se originó a partir de células que eran del pulmón, ¿sí? Del Claro, pero yo parénquima no pulmonar. ok, pero no debería especificar que es del pulmón, sino que debería decir que es un tumor ectópico que se encontraba en otro otro órgano. tejido, exacto, En otro exacto. Es tejido. un ectópico, quiere decir que no pertenece, digamos, o que está en, a ver, un tumor que secreta ACTH, ¿sí? La ACTH está secretada en la hipófisis, por células de la hipófisis, y ahora hay un tumor en la punta del pie que genera ACTH, y la verdad que las células de la punta del pie no generan nunca ACTH, ¿sí? Entonces va a estar en otro tejido Bien. diferente al tejido que habitualmente secreta esa hormona, ¿sí? Yo, de nuevo, di el pulmón porque es el más frecuente, pero podría ser en otro lado. Bien. Y una última duda. Mm. En los análisis de sangre se ve que el cortisol se toma a las 9 de la mañana, a las 11 de la noche y el ACTH a las 9 de la mañana. ¿Hay algún dato que podríamos sacar a partir de esos 3 datos a distintas horas? En realidad a distintas horas se toma porque vieron que el cortisol es tiene una liberación que no es constante durante el día, sino que Sí. tiene todo un ciclo circadiano, ¿sí? Responde al ciclo circadiano, ¿sí? Entonces por eso se toman a distintas horas las muestras, Claro. como para referirse a eso, ¿sí? Y en todo Bien. momento, fíjate que en todo momento está alto, Se encuentra elevado. tal cual. Bueno, Entonces, listo, muchas gracias. por eso. No, Sí, listo, gracias. de nada. Había otra pregunta de Nicole que pregunta respecto al problema 7, en el punto C, ¿cuál sería la dosis que se debería utilizar? Bueno, la idea de esa pregunta, a lo que apunta, es que ustedes cuando pregunta, ¿piensa que la droga podría ser útil? Justifique brevemente cuál sería la dosis, es que entiendan el pasaje de un ensayo preclínico, en este caso in vivo, realizado con animales de experimentación, con ratones, al pasaje de fase clínica, que es una fase que ya es con tratamiento con personas humanas, que tiene 4 fases, 3 para ser aprobada y la cuarta que es la inmunovigilancia, y que es en la fase sobre todo 1, donde se prueba toxicidad sobre personas sin la patología, donde se establece cuál será la dosis en función de la edad de la persona, del peso y demás. Simplemente para eso, no tenían que poner la dosis en cuanto a tantos miligramos kilos, sino que entiendan que para establecer la dosis y ver si la droga funciona, tenían que pasar una fase en humanos. Y sumar que obviamente, como ya se sabe, que en humanos hay resistencia a la leptina, probablemente eso hiciera que la droga no tenga éxito, como pasó con muchas de las drogas que se preguntaron. Ahí, Roy, una pregunta teórica A ver, teórica respecto a la de hiperplasia. hiperplasia suprarrenal. Ajá. Ah, bien. Entonces, sí, la metionina está ausente o no funcional, produce insuficiencia aguda, sí, y su actividad está disminuida, produce crónica. A ver, no, acá nosotros lo que estuvimos hablando ahí en la clase,
que yo estuve hablando en la clase, lo que estaba en el video, les mencionaba, ¿sí?, la hiperplasia suprarrenal congénita, que podía llegar a dar, sí, una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿sí? Era como el ejemplo de la aguda, en el cual la 21-hidroxilasa directamente estaba ausente y no era funcional, ¿sí? Entonces, en ese momento, a los 15 días de haber nacido la persona, podría generar esa crisis suprarrenal que justamente la persona... Carolina, ¿no me escuchás? Pero no estoy en mute. Ahora sí, bueno. Perfecto. Esperen que me perdí. Entonces, si una persona nacía con la 21-hidroxilasa ausente, ¿sí?, o completamente no funcional, entonces entre la semana y los 15 días o 10 días podría llegar a tener una crisis, ¿sí? ¿Qué es esa crisis? Bueno, la persona se deshidrata, ¿sí?, a niveles de los... pierden lo que es como pérdida de sal, ¿sí?, por la falta de aldosterona, y podría llegar a la muerte. Ahora, sí, como dice acá, y bueno, y en líneas generales, podría haber también efectos a nivel de al nivel de los genitales, ¿sí? En el caso de que fuese una nena, podría hasta haber masculinización de los genitales, ¿sí? Ahora, si está disminuida, bueno, hay que ver en qué proporción está disminuida, y sí, podría llegar, en los dos casos, va a ser crónica, ¿sí? Después, a su vez, va a llegar, a ver, si tienen insuficiencia suprarrenal aguda, la persona que tiene la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí?, esa no la va a tener nunca a la 21-hidroxilasa. Puede que tenga la crisis. Ahora, una vez que, supónganse que se lo diagnosticó a tiempo a través de del examen que se les hacen a los recién nacidos, ¿sí?, a la pesquisa neonatal, después a esa persona se le va a tener que dar todo el tiempo, ¿sí?, se le va a tener que suministrar las hormonas para que no tenga esta crisis, ¿sí? Y en ese caso se podría decir que va a tener una insuficiencia crónica, ¿sí?, porque durante toda su vida va a tener que estar medicada, ¿sí? Pero ahí no va a tener las características de una cronicidad si es que toma la medicación con el nivel que tiene que tomarlo, digamos, a la dosis que lo tiene que tomar. ¿Se comprende? ¿Sí? Va a estar a lo largo del tiempo, va a tener esta patología, pero no se va a manifestar si es que toma las dosis adecuadas. ¿Sí? Bien, se va a cortar, nos volvemos a conectar, así vemos la pregunta de integración y las dudas que queden teóricas, así terminamos de sacarnos todas las dudas